Te doy la bienvenida a Caronte, un nuevo podcast actualizado sobre cuidados paliativos. Espero que toda la información que encuentres aquí te sea de utilidad. Vamos con el episodio de hoy. Natalia y Alba, bienvenidas a Caronte. Hola Silvia, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, siempre abro igual y es pidiendo que os presentéis como queráis, como sintáis que debéis hacerlo. Si queréis empezamos por Natalia. Bueno, me presento, mi nombre es Natalia Perdomo, yo vivo en Bogotá, soy colombiana y mi profesión es pediatría. Yo soy médica pediatra y desde hace hace 10 años empecé la formación en cuidado paliativo pediátrico y ya desde hace unos 7 años estoy 100% dedicada al cuidado paliativo pediátrico. Digamos que esa es mi parte profesional. Del lado han venido creciendo otro montón de cosas, ¿no? Entonces, trabajo mucho lo que es mindfulness, compasión, terapias integrativas, también las trabajo bastante. Y bueno, ese es como mi mundo profesional. Soy mamá, tengo 2 niñas hermosas, me encanta leer y eso sería lo que te podría contar, lo que les podría contar de mí. Bienvenida, Natalia. Gracias. ¿Tú, Alba? Gracias. Pues yo soy Alba Evia Tuñón, soy pediatra también, trabajo en el Hospital de León. Inicialmente yo me subespecialicé en oncología infantil, que era lo que había querido hacer siempre, y descubrí los paliativos pediátricos pues de camino y me di cuenta de que era oncóloga de vocación y paliativista de corazón y entonces ahora realmente la mayor parte de mi trabajo lo dedico a los paliativos en una unidad pequeñita que hemos montado que hace sobre todo atención domiciliaria y luego pues dentro de ese campo me he ido especializando más en acompañamiento en duelo, que es la parte que más me gusta y ahora estamos intentando también meternos un poco en el mundillo de las terapias complementarias y estamos intentando poner intervención asistida con animales, porque yo soy muy fan de los animales. Tengo 2 perrillas que espero que pronto empiecen a trabajar con nosotros y eso os cuento también. Muy bien, pues bienvenidas. Como podéis escuchar, ya no solo nos metemos en los paliativos, sino lo que hablábamos antes, el reducto del reducto de los paliativos que se dedican a los niños, que por suerte son menos que los adultos, pero no dejan de ser y de necesitar. Entonces, a mí me gustaría empezar con un poquito de visión general. Probablemente empecemos por España, por el ámbito en el que escuchamos aquí el podcast, fundamentalmente, que es España. Yo no tengo muchos datos sobre la Comunidad de Madrid, pero igual tú sí, Alba, de tu comunidad o incluso de España, de si realmente cuánta necesidad hay, más o menos, si está cubierta, ¿no? Aquí en paliativos de adultos decimos que 1 de cada 2 personas no pueden acceder a cuidados paliativos de calidad que necesitan por falta de medios y en la Comunidad de Madrid somos muy afortunados, como habéis podido escuchar en episodios anteriores de cómo funcionan los paliativos en la Comunidad de Madrid. Están bastante bien dotados, aunque todavía nos falta. Pero esto cambia radicalmente en otras comunidades autónomas, ¿verdad, Alba? Sí, a ver, bueno, primero es verdad que en cuanto a epidemiología, una cosa que pasa en cuidados paliativos pediátricos es que como no hay tantos estudios como en adultos, las estimaciones pues probablemente infraestimen incluso la cifra de la cantidad de niños que hay en el país con estas necesidades, ¿no? Pero así haciendo un poco como de evaluación general, las últimas publicaciones que son como de 2022 hablan de que entre 25 y 30 niños por cada 10.000 pueden padecer enfermedades limitantes o amenazantes para la vida, con lo cual serían subsidiarios de algún tipo de atención paliativa, que no tiene por qué ser en una unidad específicamente de paliativos pediátricos, porque a lo mejor, pues dependiendo de la estabilidad que tengan, puede ser un enfoque paliativo que se puede dar desde atención primaria o un enfoque más general, quizás desde las unidades de subespecializada donde estén seguidas, pues neurología, oncología, pero de ese porcentaje, pues quizás incluso de ese total, entre 5.500, 7.000 pacientes a nivel nacional
por año podrían estar necesitando unos cuidados paliativos pediátricos que se deberían de dar en una unidad específica. Y el porcentaje de esos niños que recibe esa atención es bastante bajo. Evidentemente, en Madrid, igual que pasa en los paliativos de adultos, o en Barcelona, está muchísimo más desarrollado que en otras comunidades, con lo cual el acceso allí es más sencillo y con muchos más recursos. Si ya nos vamos a otras comunidades, como puede ser Castilla y León, el acceso es muy desigual. La mayor parte de esos niños o no están atendidos en unidades pediátricas o ni siquiera reciben una atención paliativa por un equipo de paliativos de adultos, sino que acaba siendo, pues, quien puede, ¿no? Y aunque es verdad que en los últimos años, sobre todo desde 2016 que empezó la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos para acá, se han ido implementando cada vez más recursos y hay más unidades a nivel nacional, pero siguen siendo muy pocas y en la mayor parte de los sitios son equipos básicos que no cuentan con todos los profesionales necesarios o no tienen todo el horario de atención, no se hace una atención 24/7, con lo cual en situación de final de vida no se llega, o sea que sigue habiendo una distribución muy desigual y en la mayor parte de los casos esa atención no llega a quien debe de llegar. O sea que también deficiente y con mucho margen de mejora en estos casos. ¿Y en Colombia cómo está la cosa? Bueno, nosotros también hemos tenido, digamos, toda una serie de desafíos. Colombia como país tiene unas ventajas que no tienen otros países de Latinoamérica y es que tenemos la Ley Nacional de Cuidados Paliativos. La tenemos ya hace bastante tiempo, pero esta ley nacional cubría como a la población general y estaba muy enfocada hacia adultos, la guía nacional y todo esto. ¿Qué es lo que sucede históricamente, digamos, hablando de Colombia? En el 2018 sale la resolución, el lineamiento de la muerte digna a través del procedimiento de eutanasia. Nosotros somos de los pocos países que tienen normatizada y legislada la posibilidad de eutanasia en pediatría. Y es extraño y un poco como incoherente que en un país donde no estaban desarrollados los cuidados paliativos pediátricos sí viniera a surgir una resolución de muerte digna a través de eutanasia. Pero esa resolución nos abrió la puerta, porque en los primeros párrafos de ella dice que solamente podrían acceder a esta posibilidad los niños que hayan tenido cuidado paliativo de alta calidad. Y ahí mismo se pone sobre la mesa qué es cuidado paliativo de alta calidad, qué es cuidado paliativo pediátrico. Entonces, ¿quién los tendría que atender? Y de verdad que yo diría que ese fue como el hito histórico reciente, porque estamos hablando de 8 años, pues del 2018 ahorita 7 años, de que haya salido la resolución que pone sobre la mesa el cuidados paliativos pediátricos. Para esa misma época estábamos llegando al país, varios que nos fuimos a formar fuera del país, porque en Colombia hasta el año pasado nace la primera formación avanzada y digamos titulada de cuidado paliativo pediátrico. Previamente, muchos de nosotros nos fuimos a formar a México, a España, a Argentina, como fue mi caso, y llegamos al país con este conocimiento y empiezan a surgir los primeros programas de cuidado paliativo. Entonces, estamos hablando que en un tiempo de 7 años, el crecimiento ha sido muy grande, ha sido exponencial. Te estoy diciendo que para el 2018, que nace el programa donde yo trabajo, a raíz de todo esto de la resolución de eutanasia, ese año éramos 3 programas, al siguiente año éramos 5, luego fueron 7 y en este momento en el país hay alrededor de 21 instituciones con prestación del servicio de cuidado paliativo. Pero como decía Alba, vamos a encontrar de todo tipo. Vamos a encontrar los programas grandes de los hospitales grandes, ¿sí? Digamos de alta complejidad, equipos más completos, con mayor nivel de formación, pero también vamos a encontrar esfuerzos aislados más pequeños, en centros más pequeños, en lugares un poco más alejados, sin tantos recursos. Sigue siendo muy desigual la distribución en el país. Los grupos grandes de cuidado paliativo pediátrico seguimos estando en las principales ciudades, o sea, estamos en Bogotá, en Medellín, en Cali, y hay regiones grandes de Colombia donde no hay. O sea, no es ni siquiera incipiente, no hay prestación del servicio de cuidado paliativo pediátrico. Y ese es el panorama un poco de Latinoamérica.
unos países con mayor desarrollo, porque históricamente lo iniciaron mucho antes, como sería Argentina, Uruguay, Costa Rica, México, y otros países que inclusive nacen más recientemente como Perú, Bolivia, Ecuador, Panamá, que hasta ahora están empezando los esfuerzos, pero yo creo que esta historia de Colombia es muy similar a lo que ha vivido Latinoamérica en general. Esfuerzos aislados, un poco mayor organización, crecimientos rápidos, cuidados paliativos guardados en las ciudades, muy de hospitales grandes. En mi país no manejamos mucho o todavía no se han fortalecido los programas de atención domiciliaria. Vienen al lado de los de adultos, los de atención domiciliaria vienen muy al lado de los de adultos y están todavía muy dados en los médicos generales que se han formado, que les hemos dado algún grado de formación, pero no somos los pediatras paliativistas los que nos movemos en los programas domiciliarios, nos mantenemos muy todavía en los hospitales, porque aunque ha habido un crecimiento importante, pues ¿qué te digo? Que 21 paliativistas para un país como Colombia, eso no es nada, o sea, eso no es nada. Entonces, esa es un poco la panorámica que tenemos en este momento en el país. Genial. Bueno, en España también sabes que no tenemos una ley nacional de cuidados paliativos, pero sí tenemos una ley de regulación de la eutanasia. Así que, bueno, parece que es algo bastante común esto de que se nos asocie con este tipo de cosas, como por ejemplo la eutanasia. Pero eso será un tema para otro podcast que da mucho juego. Bueno, vamos, totalmente recursos que no están a la altura de las necesidades de la población en los dos continentes, ¿verdad? Y eso también, bueno, también nos pasa en España. Yo soy internista de formación, mi medio es el hospital y es verdad que todo el nicho domiciliario de los equipos que se llaman aquí de atención domiciliaria son médicos de familia, son médicos de atención primaria que efectivamente se especializan, con una especialización que en caso de España es tipo máster, tampoco hay nada oficial, puedes hacer un máster en una universidad o en otra, pero no hay unos estándares claros de calidad de lo que debe ser un máster, o sea, todo eso también tenemos muchísimo por recorrer. Por centrarnos un poco, aunque es intuitivo, ¿qué edades comprenden la edad pediátrica? Alba, si quieres. Esa es la pregunta del millón. Claro, teóricamente, por lo menos aquí en España, si hablamos de edad pediátrica en general, sin hablar específicamente de paliativos, la mayor parte, a riesgo de equivocarme, pero yo creo que sigue siendo así, la mayor parte de los servicios abarcan hasta los 14 años. En hospitales más grandes, muchos de Madrid, muchos de Barcelona y algún otro, o en alguna subespecialidad, algún hospital pequeño, se coge hasta los 18 años. A nosotros, por ejemplo, ya específicamente hablando de la unidad, y es algo que lo comentamos mucho en el Congreso Nacional y pasa en otras unidades, tenemos pacientes que cumplen los 18 y siguen con nosotros. Yo siempre cuento la misma historia. En el Niño Jesús creo que llegó a haber un paciente de 45 años. Porque, claro, yo creo que en los pacientes en los que a lo mejor la esperanza de vida es más corta, la transición a adultos, si es que coincide en ese rango de edad en el que dejarían de estar teóricamente en edad pediátrica, es como más fácil, ¿no? Pero nosotros, como decías al principio, es verdad que por suerte para los niños el porcentaje de pacientes o sea, el número de pacientes que tenemos es bastante menor que en el caso de los adultos. Entonces, abarcamos un perfil de paciente más crónico, digamos, en el que no tiene por qué esperarse una entrada en final de vida precoz, incluso puede ser que sigamos a esos pacientes durante años. Entonces, claro, de repente un niño que a lo mejor hemos cogido con 14 años por una parálisis cerebral infantil, que tiene una situación de alta complejidad, que es dependiente de dispositivos, que se beneficia de que nosotros estemos haciendo esa valoración integral, lo seguimos durante X años hasta que cumple la mayoría de edad. Y cuando llega a los 18, ¿qué hacemos con ese paciente? No lo podemos pasar a un equipo de adultos. Por ejemplo, aquí los equipos de atención domiciliaria de paliativos de adultos de León, que tienen una parte hospitalaria y una parte en domicilio, no son capaces de abarcar con el volumen de pacientes que tienen este perfil de niños. Entonces,
¿qué haces? A los 18 le dices, bueno, pues la atención paliativa se acabó porque ya no tienes edad pediátrica. Muchos niños que además, en muchísimos casos, por ejemplo, la mayor parte de los que tienen enfermedades neurológicas o metabólicas son niños, entre comillas, de 18 años que siguen pesando 35 kilos, en los que no puedes manejar una dosificación de fármacos de adultos. Entonces, en muchísimos casos te los quedas, con lo cual el rango de edad es un poco difuso. En la teoría está muy clara, pero en la práctica en muchas unidades pasa esto, ¿no? Que llegan a los 18 y siguen contigo, pues en muchos casos hasta que fallecen, que puede ser pues años después. Súper interesante, no me había puesto a plantear y a reflexionar sobre eso. Y me lleva a la siguiente pregunta. Nosotros en adultos, claro, generalmente hay de todo. Los procesos oncológicos es verdad que es frecuente verlos en la sexta, séptima década de la vida o mitad de la vida. Y los no oncológicos, pues toda la suma, ¿no?, de todos los daños cardiovasculares o de cualquier cosa que haya podido pasar secundario al paso del tiempo. Claro, son generalmente cosas o patologías adquiridas y que han tenido un recorrido, pero los niños, la mayor parte de vuestros pacientes están ahí por patologías con las que han nacido, como decías, parálisis cerebral, metabolopatías, canalopatías, no sé, claro, porque no hay tanto tiempo para desarrollar, supongo que habrá oncológicos también de muy rápida evolución, pero la mayoría son con cosas, con situaciones premórbidas, vamos, con los que han nacido o con lo que se adquiere después. Alba, si quieres. Pues yo, bueno, luego que conteste Natalia, porque no sé si quizás los porcentajes sean parecidos. Yo pienso que sí, que esto es más global, pero nosotros en teoría hay un 30% de los pacientes que son pacientes con patología oncológica y esos, la mayor parte no es congénita y suelen ser, ahí sí que ese grueso de los pacientes los que se prevé una entrada en final de vida en un periodo corto de tiempo, porque normalmente cuando llegan a cuidados paliativos es porque ya se estima que el tratamiento curativo no es factible, pero el 70% de los pacientes son pacientes con enfermedades neurodegenerativas, metabolopatías, otro tipo de enfermedades raras y en la mayor parte de los casos efectivamente son enfermedades con las que nacen, o sea, son pacientes que están así desde el principio, salvo algún tipo de enfermedad que quizás se desarrolla en primera infancia o algún paciente que acaba en esa situación derivado de pues una meningitis, una encefalitis, un accidente de tráfico, pero ese porcentaje es muy, muy, muy inferior. O sea que sí, la mayor parte son niños que nacen con esa condición y que necesitan en realidad ese enfoque desde el primer día de vida. Súper interesante. Creo que ese es un panorama global, ¿sí? Esa distribución de pacientes, esa realidad. En Colombia también la normatividad, los niños, digamos lo que llamaríamos la población pediátrica es hasta los 18 años y nosotros los atendemos hasta los 18 años, a no ser que por alguna extraña razón una institución específica considere que cambia el rango de edad, pero por normatividad vamos hasta los 18. Pero lo que cuenta Alba, lo mismo lo vivimos acá en Colombia. Digamos que el caso de los oncológicos, que nosotros, y hablo del programa donde yo trabajo, nosotros tenemos el enfoque de soporte oncológico, o sea, cuidado paliativo entra desde el momento del diagnóstico más allá de el pronóstico que tenga el paciente. Y claro, nuestra intervención va a cambiar en la medida en que va cambiando la trayectoria de la condición, en la medida en que se va haciendo más difícil el manejo, cambia de línea de quimioterapia, hace una recaída, pues más presentes vamos estando, pero en general estamos desde el momento del diagnóstico. Entonces, estos pacientes oncológicos probablemente son los que vamos a acompañar en procesos de final de vida cuando la condición no es factible de curar. Y por eso digamos que el perfil del cuidado paliativo pediátrico, si bien su experticia está en el acompañamiento de final de vida, realmente nosotros somos el grupo de la cronicidad compleja. O sea, nuestro grueso grande es la cronicidad. Y esa cronicidad tiene una característica muy, muy especial, como ustedes la han nombrado, y es que muchas de esas condiciones, primero, son congénitas o son genéticas.
metabólicas, neurodegenerativas o muy tempranas en el nacimiento, pero además hay un número de ellas que tienen un carácter familiar. Entonces, por ejemplo, tenemos grupos completos de familias con distrofias musculares, ¿sí? O con algunas enfermedades de carga genética muy específica, y eso le da digamos, un perfil muy diferente al manejo que nosotros tenemos que hacer a estas familias. Y lo que Alba comenta de los equipos de transición también es difícil acá. Nosotros no tenemos equipos de transición que podamos hacer paso de la edad pediátrica a la edad adulta. Eventualmente lo hacemos con los chicos de oncología, porque cambian de grupo de oncología también. O sea, cumplen los 18 y se van para el equipo de oncología de adultos, por ende, se van para el equipo de soporte oncológico y cuidado paliativo de adultos. Pero las otras condiciones, pues, generalmente se quedan con nosotros, a no ser que el asegurador, por el sistema de salud de nosotros, el asegurador diga, no, ya cumplió 18, se va para un programa de 18. Y ese, por ejemplo, es una de las dificultades que yo tengo en la institución donde trabajo. Yo trabajo en una institución pediátrica pura, y acá hasta los 18 atendemos porque la normatividad no lo permite de otra manera. Entonces se mueven. Pero otras instituciones podrían ser más laxas y permitir que esos pacientes sigan en los programas de cuidado paliativo, además de lo que ya comentó Alba, tipo peso, el vínculo que ya hicieron con los equipos, pero es que además hay condiciones que antes su mortalidad era muy temprana y ahorita por la tecnología y los avances médicos se cronifican y la mortalidad se vuelve muy tardía, y los médicos de adultos, los internistas, no estudiaron esas condiciones, ¿sí? O sea, es que no existen para ellos. Las mucopolisacaridosis no es una condición de los internistas. Es más, durante un tiempo, las fibrosis quísticas ni siquiera eran de los internistas, porque es que se esperaba que fallecieran en edad pediátrica. Entonces, enviar muchas veces a estos chicos a los grupos de adultos es que se vayan a un equipo donde no conocen ni siquiera la patología de base en términos amplios. Por supuesto, todo el área de la salud sabe que es una fibrosis quística, que es una mucopolisacaridosis, pero pues no están formados para manejarlas, y menos con un enfoque de cuidado paliativo. Entonces, eso que tú cuentas, Alba, yo creo que es una realidad a nivel global. Esa es de las cosas que uno ve publicadas. Donde busque la literatura, están hablando de esas mismas dificultades en los diferentes países. La mucopolisacaridosis es una pregunta de Mir, con 5 respuestas posibles. Interesante, súper interesante. Muchas gracias. Os iba a preguntar, o lo siguiente que quería explorar, era el tema de la adaptación. Y claro, escuchándoos, no sé si decir que es algo bueno, pero al menos entiendo que la adaptación a un proceso con el que naces, que desde el primer momento, muy desde el primer momento, el niño o la niña está malito, ingresos médicos, en fin, pruebas, ¿se lleva mejor el fallecimiento de los niños? Ya sé que no, que esto es muy complejo. De hecho, quería hasta preguntaros en algún momento, y tú, Alba, que eres especialista en duelo, si es un duelo complejo por definición el perder un niño, porque no es lo natural. Pero igual podemos empezar por ahí en cómo... Porque yo siempre lo vivo, la mayor parte, excepto gente que está muy cultivada, que tiene, profunda convicción de que la muerte es parte de la vida, incluso con un importante desarrollo de la espiritualidad, lo veo siempre muy dramático, muy difícil, con mucho sufrimiento, la parte final, ¿no? Yo trabajo en una unidad de cuidados paliativos, atiendo final de vida siempre, en el 95% de los casos, entonces yo veo siempre esa parte, claro, en adultos, y siempre está teñido de un sufrimiento, de un drama tremendo. Yo no digo que en pediatría no haya drama, pero escuchándoos digo, ¿están mejor adaptadas esas familias o tenéis más tiempo para trabajar con ellas y prepararles para el momento final? ¿O cómo lo veis? Natalia, si quieres creer la mente. Sí. Yo no sé, Alba, cómo no lo puede contar desde España, pero de todos modos, a pesar de lo que estamos contando, el ingreso a los programas de cuidado paliativo es tardío, ¿sí? No es tan temprano como quisiéramos. Sigue habiendo mucha resistencia a la palabra cuidado paliativo. Desde la comunidad en general lo siguen leyendo muy desde final de vida, y desde los mismos equipos médicos, o sea, los mismos equipos de salud le tienen alta resistencia, entonces no nos envían tempranamente a los niños. Nosotros quisiéramos poder hacer una intervención temprana, precisamente que nos diera el tiempo de trabajar eso que tú estás comentando, Silvia, pero la realidad no es esa. La realidad es que a nosotros nos llegan los niños
ya muy avanzados, nos llegan los niños ya muy cronificados, con papás con resistencia, con malas experiencias. No sé en España, pero en Colombia el sistema de salud no es un sistema amable con el paciente crónico. Sí, son papás que la tienen que luchar, poner intervenciones jurídicas para que les permitan muchas cosas, la calidad de vida no se logra lo que uno quisiera. Entonces, son padres que cuando nos llegan vienen agotados, vienen molestos con el sistema, vienen con resistencia, encima les cae una palabra que tiene un signo social no muy amable y sus equipos de salud no nos abren adecuadamente el camino. A mí me ha pasado que, por ejemplo, por cuestiones poblacionales, un asegurador manda un número de pacientes a valoración por mí. Entonces, por ejemplo, todos los niños con diagnóstico de parálisis cerebral van a ir a una valoración por cuidado paliativo. Pura cuestión poblacional. Y cuando los papás le comentan a su neurólogo o a su fisiatra, no, es que me enviaron a una valoración por cuidado paliativo, tienen respuestas como, pero ¿por qué si no se está muriendo? No es necesario que vaya, pero si él ha estado muy estable, pero ¿por qué lo mandaron para allá? Inmediatamente eso va a romper el vínculo con nosotros porque tenemos que hacer toda una explicación y toda una introducción de por qué si somos importantes. Entonces, aunque el mundo ideal, inclusive en la pediatría, de condiciones tempranas que sabemos que van a ser de largo tiempo, que podríamos trabajar adecuadamente los afrontamientos, las adaptaciones, los duelos anticipatorios, todo esto, la realidad, o al menos en mi país, y creo que en Latinoamérica, porque nosotros somos países muy unidos en esto y nos comentamos, lo que sucede es que nos llegan tardíamente los niños, no tan temprano como nosotros quisiéramos, y llegan con resistencia. Entonces, no siempre puede ser como tú lo estás comentando. Ojalá lo fuera, pero no lo es. Tenía la esperanza de que sí, porque como os estaba escuchando, digo, pues eso, hasta los 45 años, sé que eso no es lo normal, pero era como que, joder, qué fantasía, ¿no? Si sabemos que una patología va a ir mal y tenemos esta gente especializada, pues, pero te había entendido mal, han sido mis ganas, o sea que estamos igual que en los paliativos de adultos. Alba, ¿cómo es en España esto igual? Sí, a ver, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Natalia, pero no te quiero quitar la esperanza tampoco, ¿eh? Yo creo que sí es cierto que efectivamente en la definición no se insiste mucho. Tú miras cualquier cosa de cuidados paliativos pediátricos y pone que la intervención es desde el primer momento del diagnóstico. Y es verdad que, desgraciadamente, en la mayor parte de los casos eso a día de hoy sigue siendo más una teoría que una realidad. Los pacientes llegan tarde, la mayor parte de los profesionales, porque es casi más un problema, también es un problema social, pero es un problema de los propios profesionales de pediatría. Si hay un paciente en el que se espera una muerte precoz, ese sí que te lo derivan muy rápido porque además nadie lo quiere llevar. Pero en el resto, efectivamente, como dice Natalia, nos pasa esto, ¿no? ¿Para qué va a ir a paliativos si no se va a morir? Entonces, es verdad que sigue costando mucho que todos entremos por ese aro y a las familias efectivamente les genera muchísima resistencia. Nosotros, por ejemplo, yo esto es algo que digo mucho, nuestra unidad aquí en León se llama Cuidados Paliativos Pediátricos y Patología Compleja y se llama así porque quisieron meterle la coletilla porque paliativos pediátricos sonaba fatal. Yo siempre que entramos en una casa, en una familia, les digo lo mismo. Os digo que esto se llama paliativos y os lo digo desde el minuto 1 porque yo siempre lo voy a llamar así, no quiero sustos. Entonces les explicas lo que es, ¿no? Pero la primera reacción luego se acaban acostumbrando. Siempre es como de mucha incomodidad porque, claro, asocio paliativos a que mi hijo se va a morir ya. Entonces, es verdad que eso sigue siendo una barrera que yo creo que poco a poco está cambiando. A mí me da la sensación, hablando con otros compañeros, de que en los servicios en los que hay un equipo de este tipo, pues va calando. Nosotros, en el tiempo que llevamos de recorrido, yo noto que mis propios compañeros antes les costaba más derivar pacientes más estables. Ahora, en el momento en el que hay un diagnóstico a veces en neonatología o un diagnóstico precoz en neuro, enseguida te dicen, oye, a lo mejor este niño para que lo vayas conociendo. Entonces, bueno, va cambiando poco a poco. Y con respecto a lo que decías de trabajar el duelo y efectivamente el factor tiempo es un factor determinante. No es lo mismo tener años para preparar una familia de un niño que ves que poco a poco
se va deteriorando, va teniendo cada vez más agudizaciones y en cualquiera de esos ingresos o de esas agudizaciones puede fallecer y además encima en muchos casos de una manera súper rápida, porque claro, en los pacientes con patología oncológica tú puedes hacer como una planificación de un plan de cuidados y planificar una sedación o ¿no? Tenerlo como, digamos, entre comillas, más controlado, pero es verdad que en los niños con metabolopatías o con enfermedades raras, hoy está bien y mañana coge una infección respiratoria y en 2 horas se murió. Entonces, es verdad que tener tiempo para trabajar con esas familias, si te los derivan pronto, sí cambia, no es que sea un duelo súper fácil, pero bueno, yo creo que sí que cambia el afrontamiento de los padres, pero para eso tiene que haber una derivación precoz que sigue siendo deficitaria, estoy de acuerdo con Natalia. Sí, en las guías de oncología de las americanas también dicen que todo paciente adulto diagnosticado de una enfermedad oncológica diseminada desde el minuto 1 tendría que haber alguien de cuidados paliativos y luego ir progresivamente, ¿no? Dando más preponderancia al control sintomático. Pero la realidad es que no es así y efectivamente ya veo que compartimos las mismas fatigas de primero justificarnos, después defender nuestra palabra, que sí que es horrible por convencionalismo social, pero y en muchos casos se ha llegado a cambiar, como decíamos también en este podcast alguna vez, equipo de soporte hospitalario. Que lo que digo, no sé si vas a ver al paciente, si vas a arreglar un cable, si vas a ver un enchufe o el mando de la tele, ¿no? Soporte, ¿qué es eso, no? Y en la Fundación Jiménez Díaz, yo que hice la residencia allí, aquí en Madrid, lo vi claramente. Vi cómo empezó el equipo a trabajar, a incluir residentes en sus rotaciones propias, rotación por cuidados paliativos, y ahora están muriendo de éxito. O sea, no para de crecer el equipo porque efectivamente muchos es de, bueno, este marrón para los de paliativos, que además a mí me encanta cuando en mi hospital ahora me dicen, no, esto es para que hables con la familia. Y digo, sí. Dios mío, ¿para que hable con la familia? Quiero decir, tú tienes boca, tienes orejas, tienes una presencia, que eres un médico respetable, habla con la familia. Yo ya no discuto, estoy en otras cosas, pero vale, yo hablo con la familia, ¿no? Que muchos de los profesionales es en plan, ahí dejo el marrón, si total se va a morir, en nuestro caso son todos casi todos viejecitos, pero otros muchos creen realmente en la necesidad de trabajar, que es la esencia, trabajar en tándem, y cuanto mejor esté el paciente, pues si quiere, más esfuerzo y más intensidad terapéutica le puedo ofrecer, pero si no, vamos a escucharle y vamos a irnos hacia donde él quiere, ¿no? Natalia. Es un poco como el marketing, somos expertos en marketing, nos hemos aprendido a vender y lo que cuenta Alba nos ha tocado a todos. Cuando yo inicié el programa acá en Bogotá, en la clínica, pues claro, era como 1 a la semana que me llamaban y porque si nosotros vemos en porcentaje, pues la posibilidad de final de vida en pediatría es muy baja. ¿Sí? Si lo vemos en relación, pues acá, siendo un hospital pediátrico, acá se nos muere un niño al mes, no es más tampoco. Entonces, iba de habitación en habitación, de servicio en servicio, hola, ¿en qué te puedo colaborar? Manejo dolor, manejo síntomas, apoyo en comunicación, ¿qué más quieres? O sea, fue así, ¿no? Fue vender lo que nosotros hacíamos, traer residentes de otros grupos, muchachos en formación, a que vieran lo que nosotros hacíamos. Y bueno, esto fue creciendo al punto en que ahorita ya hay cosas que les digo como, no, ya, eso ya lo puede manejar pediatría, realmente no es mío, es tuyo, lo hacía antes porque necesitaba vender mis servicios, pero ahorita ya el volumen no me lo permite. Pero yo creo que todos hemos pasado por mira, esto es en lo que les podemos apoyar, esto es lo que nosotros hacemos, ven y lo hago y vas a ver lo bueno que es para ti, para el equipo, para el paciente, para la familia, para todo. Nuestra relación de marketing con los otros equipos. Totalmente, totalmente, pero luego se convencen, quiero decir, luego ven todo lo que se hace y ven una muerte de una forma y otra de otra y dicen, pues claro, que esta gente vale para algo, ¿no? Y para mucho. ¿Llegan vuestros niños muy, muy machacados, perdonadme la expresión, de encarnizamiento, intensidad terapéutica, como pasa en adultos, o tengo yo la sensación que pasa en adultos? ¿O hay un poco más de moderación en terapéuticas? Pero bueno, si me decís que no se hacen planificación, que ni siquiera piensan en esto, pues imagino que estoy en el mismo escenario que yo, de hay que intentarlo todo hasta el final y pensamos en paliativos solo cuando ya prácticamente está hipotenso y se va a morir, ¿no? No lo sé. Alba, si quieres. Hay de todo. A ver, yo creo que
depende, en cuanto a los pacientes, por ejemplo, con patología oncológica, depende un poco de en qué hospital estés. Por ejemplo, en nuestro servicio, claro, una de las personas que lleva oncología soy yo y mis dos compañeras están un poco en mi misma línea, ¿no? Entonces, es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, la transición de un servicio, de una unidad a otra, digamos, es sencilla porque la persona que les va a llevar en paliativos ya les conoce desde el minuto 1, entonces no tenemos casos de encarnizamiento terapéutico con los pacientes con enfermedades oncológicas, pero otros compañeros en otros servicios en los que esto está completamente separado, pues les acaban llegando pacientes que no conocían de nada después de 4 líneas de tratamiento, 2 ensayos clínicos y en muchos de los casos no es como a veces pensamos, ¿no? Porque es que los padres quieran más. Evidentemente que los padres quieren más. Cualquier padre desea que su hijo no se muera, pero muchas veces en realidad es porque nadie se ha sentado verdaderamente a hablar con ellos y a decirles, mira, este ensayo clínico lo que pretende es cronificar y a lo mejor rascamos 3 meses de vida, pero esto nunca va a ser con una intención curativa y eso no se lo han dicho. Entonces, ahí sí hay muchos casos de encarnizamiento terapéutico. Y luego, en los pacientes más con patología neurológica o estas otras enfermedades de las que hablábamos, quizás no es un encarnizamiento tan brutal, ¿no? como se puede ver a veces en oncología, pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, en el servicio nos ha pasado, antes de empezar a trabajar nosotros, niños con enfermedades muy, muy graves, con encefalopatías muy, muy graves, con un nivel de conexión con el medio bajo, muchos reingresos, dependencia de dispositivos a nivel respiratorio. Yo he visto reanimaciones avanzadas de poner 5 adrenalinas y es como, a ver, parece que no pasa nada porque quizás no es ese perfil de paciente de adultos tan desgastado porque los niños, por suerte y por desgracia, incluso estando muy malos, al final muchos tienen un corazón sano que les saca de todo, pero ¿en qué momento nos parece una opción factible hacer una reanimación de ese tipo en un paciente con una encefalopatía tan grave? O sea, esto debería estar fuera de todo tipo de planteamiento desde el minuto 1, ¿no? De un diagnóstico de esas características. Y es verdad que esto sí lo seguimos viendo. Quizás cada vez menos, pero sí se sigue viendo. Yo es que lo veo un poco antinatural el hecho de no hacer una planificación anticipada con esto, con estas patologías que son además pues, de largo recorrido, que tienes tiempo para hacerlo. Y sobre todo dar la opción de, mire, esto va a estar así, vamos a estar en esta situación, ¿qué hacemos si se para? ¿No? Porque realmente cuando lo ves es que es dramático lo que tú dices, lo has descrito fenomenal, es dramático porque ¿para qué y por qué? Porque se hacen niños y se hacen adultos. Y se hacen adultos con demencias avanzadas, GDS7Z, y la señora no es más que, vamos, que no reacciona, no come, no nada. ¿Por qué? ¿Por nosotros, por nuestra educación? También puede ser, ¿no? Natalia, yo creo, Silvia, que ahí hay una cuestión de un miedo grandísimo que tenemos nosotros. El tema de la muerte es un tema que genera mucho temor, porque no es un tema que trabajemos abiertamente, pero además la muerte en los niños es casi que innombrable, ¿sí? O sea, es muy cercana a un tema absolutamente silenciado. Entonces, lo que yo he podido ver, que creo que estamos en las mismas en los 2 continentes, lo que cuenta Alba es tal cual lo que vemos nosotros. Esto va a depender de que hayan equipos de cuidado paliativo en ese lugar. Entonces, pues ya hemos dicho, somos pocos, no estamos cubriendo a todo el país. Lo primero es eso, si no hay acceso a equipos de cuidado paliativo, pues no hay esta visión de las cosas. Y lo otro que tiene mucho que ver, o al menos así lo he percibido yo, es el acceso a tecnología. ¿Sí? Entre más recursos tenga una institución, más, ¿y por qué no lo usamos? ¿Sí? O sea, si tenemos el equipo super wow, increíble, el más, ¿y por qué no lo usamos? En instituciones que están un poquito más restringidas en recursos, inclusive creo que se obstina menos porque pues es que no hay el recurso para usarlo. Entonces quisiéramos hacer tal y tal y tal cosa, pero pues como no tenemos el recurso, ni siquiera vamos a planteárnoslo. A veces eso hasta protege un poco a los niños.
Pero volviendo al tema del miedo, Silvia, y yo creo que Alba también lo ha vivido, es que si la muerte es un tema que no se habla con los adultos, con las familias de los niños y con los niños tampoco. Es como si no lo decimos no va a ocurrir, pero todos sabemos que va a suceder. ¿Cuándo? No sabemos, pero va a suceder. Y el no hablarlo y silenciarlo por nuestros propios temores humanos como equipo de salud, pues prolonga todas estas situaciones. Entonces, yo lo veo mucho con los pacientes neurológicos, pero es solo diagnosticarlos, lo dilatan, ¿sí? Entonces, esperemos, hagámosle terapias, pues usted sabe, la neuroplasticidad, y uno ve a ese niño cada vez más comprometido, y nadie se sienta y le dice a la mamá, esto es lo que va a suceder, ¿sí? Además, porque eso, poner la cara ante esa situación, pues tiene un costo emocional muy grande para los papás, ¿sí? Usted fue el que me dijo que mi hijo no va a caminar, usted fue el que me dijo que mi hijo no va a ir al colegio, sí fui yo y lo asumo. Y lo digo por tu bien. Y hoy te duele un montón, pero esto que te estoy diciendo te va a ayudar a tomar mejores decisiones para tu hijo. Pero asumir, ponerle la cara y el pecho a esa situación, pues lo hacemos nosotros, los paliativistas. El resto de los equipos no lo hacen y eso a veces nos dificulta a nosotros un poco la situación, porque llegamos nosotros con nuestro panorama, pero ¿cómo así si el neuropediatra dijo otra cosa y el fisiatra dice que le hagamos mucha terapia y capaz sí camina? Esas cosas, esos lenguajes que para mí están derivados de nuestra propia incapacidad de lidiar con la muerte de los niños, pues hace que nosotros pongamos en esas situaciones a otros equipos, que será el que les llegue el paciente en paro, y a esos papás. Yo comprendo a mis compañeros, comprendo a mis colegas cuando les llega un niño, por ejemplo, en esa condición que cuenta Alba, paciente muy comprometido, en paro, y nadie ha hablado con esos papás, y esos papás no saben a qué se están enfrentando, y no conocían a este niño, y hay gritos, y hay cosas, pues, ¿qué hace este pobre médico? Pues reanima, ¿sí? Y después de que tú arrancas, parar es una cosa compleja. Entonces, creo que para poder disminuir eso que se presenta y se sigue presentando, y por lo que veo se presenta en los diferentes continentes, necesitamos nosotros como equipos de salud empezar a perder el miedo a hablar, empezar a perder el miedo a nombrar las cosas como son, con compasión, sin dañar la esperanza, que es muy diferente, dándoles opciones, abriéndoles puertas, mostrándoles los diferentes recursos y posibilidades que pueden utilizar para la calidad de vida de su hijo, pero diciendo las cosas como son y bajo el nombre que se requiere, porque si no, no hay duelos. ¿Cómo esperamos afrontamiento de una enfermedad cuando no la hemos nombrado? ¿Cómo queremos duelos anticipatorios cuando no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de? Esas son las cosas que yo he podido ver en estos años trabajando en cuidado paliativo. Totalmente miedo, y yo lo llamaría también responsabilidad del profesional. Si tú eres súper especialista en algo, sabes perfectamente cómo va a ir. Y es tu obligación también ser sincero y sincera, y efectivamente, con todo el tacto del mundo, con toda la relación terapéutica que tienes. Y es que además generalmente les hacen más caso los pacientes y los familiares a esa persona que lleva todo el proceso, si se lo dice, que si viene otro, que encima es otra persona que me está hablando de paliativos y demás, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Podéis trabajar con los niños la muerte, su muerte? Porque oigo mucho, ¿no? Toda la patología neurodegenerativa, que igual no les deja participar en conversaciones de este calado, pero cuando podéis, ¿cómo tratáis la muerte con el niño que va a morir? ¿Cuál es el enfoque? A ver, Alba, te dicen que tú abras el melón. Bueno, nosotros lo que hacemos desde el minuto uno es no excluirles, ¿no? Es verdad que efectivamente, como dices, con los niños con patología neurológica es otro escenario, porque muchos de esos niños no tienen una comprensión del lenguaje, y entonces al final ahí te mueves con estímulos y con ese niño no entablas una conversación sobre la muerte, ¿no? Pero, claro, es difícil, entonces no te vas a sentar, quizás como plantearías con un paciente adulto, sentarte a hablar de esto de entrada con un niño a lo mejor de 5 años o de 7 años. Entonces, para nosotros la puerta de entrada es
evitar en todo caso un ocultismo. Nosotros llegamos al domicilio y las conversaciones con los padres intentamos que no sean con los padres aparte. Y ves un poco por dónde respira el niño. Hay niños que preguntan, hay niños que no preguntan pero saben, hay niños que no preguntan y no quieren saber. Y eso te lo va diciendo el niño, pero no intentamos como no separar y dejar al niño aislado, y para mí ese es el primer escalón y luego el camino lo marcan un poco ellos, pero sí que es verdad que es uno de los principales temores de los padres, ¿no? ¿Qué hago si mi hijo me pregunta si se va a morir? O sea, a nosotros esa pregunta, sobre todo los papás de los niños con cáncer, nos la hacen súper pronto. O sea, es una de las primeras preguntas y de las grandísimas preocupaciones que tienen. Y yo siempre les digo, lo que quieras, pero no mentir. O sea, hagas lo que hagas, no le mientas a tu hijo. No le digas, no te vas a morir. Si no te ves preparado para contestar a esa pregunta, pues intenta salirte por la tangente y si quieres lo abordamos cuando estemos nosotros, pero no le mientas. Y yo creo que esa es la piedra desde la que hay que empezar a construir. Y a partir de ahí, pues es que los escenarios son muy variables. Pero para mí eso es lo imprescindible. Los pactos de silencio también existen en pediatría. Natalia, ¿cómo lo ves tú? Si nosotros hablamos de las condiciones, hay pues un grupo grandísimo con el que no vamos a poder trabajarlo, ¿no? Con las condiciones neurológicas, con el perinatal, porque no se nos puede olvidar que en pediatría, el cuidado paliativo pediátrico tiene un capítulo muy grande que es el perinatal. Bueno, en estos casos no lo vamos a poder hacer. ¿En quiénes lo podemos hacer? En los chicos de oncología. En los chicos de oncología que tienen además, yo no sé si llamarlo ventaja, pero una realidad, y es que han visto fallecer a sus compañeros del servicio de oncología. O sea, ya han visto a niños que estaban en tratamiento con ellos fallecer. Y eso les abre la visión hacia otras cosas. O sea, estos chicos, y eso pues está escrito ampliamente en la literatura, hacen unas maduraciones precoces en esos aspectos. O sea, tienen que madurar el concepto de enfermedad y muerte porque se ven expuestas a ellos. Entonces, comúnmente cuando ellos nos preguntan a nosotros, lo que buscan es una corroboración de lo que ellos ya saben. Y ahí lo que dice Alba recobra un valor grandísimo y es, no les podemos mentir. No les podemos mentir y en eso somos muy enfáticos con los papás. Claro, el dolor debe ser gigante. Yo no me alcanzo a imaginar el dolor de un papá de tener que enfrentar esta situación, esta verdad, pero si tú no puedes confiar en la persona que más confianza, que es tu mundo, que es tu suelo, si esa persona te miente, pues de ahí en adelante el mundo es una mentira. Y eso es muy importante decírselo a los papás. Si tú generas desconfianza en tu hijo cuando tú eres la figura, los papás somos la figura, somos la verdad para los niños, pues esto se vuelve un desastre. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Acompañamos a los papás, hablamos con los papás primero, no por ocultar algo, sino por prepararnos. Ok, ¿se lo quieres decir tú? ¿Quieres que se lo diga yo y estar tú? Porque no me corresponde a mí decírselo, pero eventualmente sí lo ayudamos nosotros a hablarlo. Y sobre todo responderemos lo que él nos diga, lo que él nos pregunte. El adolescente que quiere saberlo, él lo va a preguntar. Si el adolescente no quiere saberlo porque realmente no quiere escucharlo, él no lo va a preguntar. Si nos lo pregunta, nosotros lo responderemos de la mejor manera posible que hayamos hablado con los papás dentro de un pacto de verdad. En eso sí creo que somos muy, muy claros. ¿Quiénes más van a presentar esto? Las fibrosis quísticas, las distrofias musculares, porque son niños que pues mantienen su área cognitiva, su nivel cognitivo absolutamente indemne. Las cardiopatías severas que no hayan tenido daño cognitivo también se van a enfrentar a esto. Creo que es trabajarlo con ellos, responderles con la verdad, tener frases que no sean muletillas, porque son muy vacías y muy dolorosas. Entonces, ¿voy a morir? Sí, claro, todos vamos a morir, por Dios. O sea, qué respuesta, ¿no?
qué respuestaza. Y bueno, hay muchas formas, en eso creo que son magos los acompañamientos de duelo, los counseling, la psicología, hay, digamos, en Estados Unidos hay unas figuras que se llaman Child Life, parte del equipo que son los Child Life, vienen como del área de la pedagogía en salud, y están llenos de herramientas para poder ir trabajando esto con los niños, cuentos, películas, historias, dibujos, juego, donde podemos ir adelantando esto, porque seamos honestos, los médicos a duras penas tenemos la palabra, no nos hemos desarrollado mucho en las otras áreas, no tenemos muchas otras herramientas, pero al menos que en la palabra sí seamos impecables, que esa es nuestra como gran herramienta, pero contamos con todos los otros. Recordemos que esto es cuidado paliativo, no medicina paliativa. Si yo no lo puedo hacer, lo hará la psicóloga, lo podrá hacer el trabajador social, nos apoyaremos con pedagogía, pero tendremos que hacerlo de la mejor manera posible. Muy interesante. ¿A qué edad los niños son conscientes de que la muerte es irreversible, de que tienen el concepto de la muerte? Yo he leído 5 o 7 años, pero os pregunto. Lo van desarrollando. La muerte tiene unos conceptos que se van desarrollando con el tiempo. Se considera que el concepto total de la muerte se alcanza hacia los 12 años. Por eso, por ejemplo, los países como Colombia, que tenemos reglamentación de eutanasia, pues no es posible antes de los 14, excepto en casos excepcionales. ¿Por qué? Porque no has alcanzado la totalidad del concepto de la muerte. Entonces, lo primero que ellos van a entender es que la muerte es un cese de funciones, ¿sí? Entonces, el muerto no se mueve, no siente frío, no tiene hambre, y así van ganando de allá no se regresa, ¿sí? No es irreversible, que lo van ganando hacia los 6, 7 años, luego van ganando la universalidad, que es, bueno, nos va a tocar a todos, incluyéndome a mí, ¿sí? Y así van madurando el concepto de, hasta que a los 12 años ya tienen los principios de causalidad, irreversibilidad, cese de funciones, y en este momento se me olvidó el otro concepto. No sé, Alba, si tú lo tienes claro, alguno de los que a mí se me puede olvidar de cómo van desarrollando el concepto. No, estaba pensando y digo, pues lo estás diciendo todos, ahora mismo no me viene. No os preocupéis, no es una clase, esto es para público general, o sea que no vamos a poner un punto negativo, señoras doctoras, que somos muy, 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 muy exigentes, pero nos hacemos una idea. Sí, más o menos es así, lo vamos desarrollando, lo vamos entendiendo y bueno, lo último que hacemos es darle un lugar espiritual a esa muerte, ¿no? O sea, darle un significado dentro de nuestras significancias espirituales, que es lo que hacemos en la adolescencia. Uh-huh. Y con los hermanos, hermanas, los otros niños que están viendo que su hermano o hermana se muere cuando son chiquititos, ¿no? Que no han llegado a esos 12 años. Igual vosotras no, ¿eh? Yo hablo de paliativos en general, aquí tenemos representación muy selecta de pediatras paliativistas, pero obviamente, como ya hemos dicho muchas veces, los paliativos es trabajo en equipo, no vale que solo seamos médicos, tenemos que saber un poquito de todo, pero luego para determinadas intervenciones, obviamente aquí la psicología, en general en paliativos, pero ahí seguro que también, como lo que has dicho, incluso los pedagogos, que me quedo alucinada, fabuloso sería eso, pero con los niños funciona muy bien otro lenguaje que no sea el puramente verbal, ¿no? Es lo que has comentado. Entonces, y también lo pregunto un poco así egoístamente porque muchas veces nos lo preguntan, ¿qué hacemos con los niños que quieren ver al abuelo, al padre, bueno, gente que es chiquitita? ¿Cómo afrontamos esto? ¿Cómo les ayudamos? Yo creo que lo primero importante es incluir. Partimos de la base, yo parto de la base, yo creo que Natalia va a compartir esto, de que independientemente de que es verdad que los conceptos se van adquiriendo de manera como madurativa, escalonada, ¿no? Sí que es verdad que hay una cosa que yo creo que diferencia a los niños y es que tienen una capacidad natural para asumir la muerte desde el punto de vista, o sea, desde el estado madurativo en el que ellos conceptualmente la entiendan, ¿no? Pero no nacen con ese tabú que los adultos ya tenemos como impregnado en nosotros mismos. Ellos eso no lo tienen. Entonces, ya que no lo tienen, no se lo generemos. Con lo cual yo creo que si un niño quiere ver a su abuelo, que lo vea. Si un niño quiere ir a un funeral, que vaya. No tomemos esa decisión por los niños y les privemos de eso que ellos tienen puro y limpio, ¿no? Que es la capacidad de aceptar el presente como venga. Entonces, insistimos mucho también en esa misma línea
en no excluir a los hermanos, porque sufren muchas cosas. O sea, el hermano de un niño que está enfermo sufre la ausencia de sus padres, sufre la cantidad de cosas que a veces se pierde porque la prioridad en esa casa es el cuidado del menor que tiene la patología y que necesita tantísima atención. Y luego sufren el ver a su hermano mal, el ver a sus padres mal y acaban sufriendo el que su hermano fallezca y el duelo que se genera en ese hogar con todo lo que ello conlleva. Entonces, esa es la realidad que les ha tocado vivir. No les puedes evitar ese sufrimiento porque eso es lo que tienen. Pero la manera mejor de poder darles un lugar es que puedan participar de esos cuidados y de ese proceso que se está viviendo en su casa, aunque a la vez haya que sostener el que siguen siendo niños y tienen que tener una vida lo más normal posible sin privarles de su condición de niño, de jugar, ir al cole y poder tener momentos que no sean solo la enfermedad de su hermano. Pero yo creo que es muy, muy, muy importante hacer partícipes a los hermanos que muchas veces quedan excluidos y lo único que conseguimos con eso es generarles mayor aislamiento, mayor soledad, mayor miedo y sumarles duelos aparte del que ya tienen que afrontar. Uh-huh. Yo, sin saber mucho de niños, evidentemente, es internista, estoy en otro espectro de la vida, siempre les digo que les pregunten, o sea, que primero no les excluyan, sean sinceros y que les pregunten directamente, oye, ¿te apetece ir a ver al abuelo? Que les preparen, mire, pues a lo mejor está un poquito más pálido, más amarillito, o le encuentras pues con menos fuerza. Pero creo que es súper importante y no tomar efectivamente las decisiones por ellos. Yo a mis padres les quiero muchísimo, pero realmente hicieron una cosa que es que me excluyeron de la muerte de mi abuelo, que fue muy súbita. Bueno, parece que tuvo el hombre una crisis hipertensiva, un accidente cerebrovascular, cayó al suelo. Y a mí, fíjate, no tengo ni pueblo, me mandaron a un pueblo de unos vecinos. O sea, es como, yo tenía 13 años, que tampoco era tan pequeña. Y es una cosa que siempre llevo ahí, de decir, es que me habría gustado despedirme de mi abuelo. O sea, es que lo siguiente que sé de mi abuelo es que voy a una casa donde está su foto y él no está. Entonces, no creo que tuviera un duelo complicado, pero sí que es una cosa que tengo ahí como, me habría gustado ir a despedirme, a verle, por mucho que estuviera, pues eso, con la cabeza rapada, qué sé, cualquier cosa, que le intervinieron y todo esto. Entonces, creo que es muy importante eso. Y la gente tiene muchísimo miedo y efectivamente es que no ven que realmente su visión es mucho más pura, no tiene todas estas connotaciones, ¿verdad? Entonces, no sé si tienes alguna más cosa más que añadir, Natalia, sobre esto. ¿No? Bueno. No, realmente es así. Genial. Muy bien, pues eso nos sirve para nosotros también. Meterme en el duelo sería alargar mucho esto, Alba. Igual hacemos una parte 2 si te animas. Perfecto. Es muy interesante, pero yo creo que la clave es tiempo, efectivamente. Los equipos de cuidados paliativos necesitamos tiempo para trabajar y ganarnos un poquito la confianza, vender nuestro marketing y realmente que vean los beneficios que hay, sobre todo por omisión de intervenciones que hacen daño. Es que realmente hacemos daño desde nuestra, evidentemente, mejor intención de darlo todo, este lenguaje bélico y estas cosas que también es muy dañino, pero hacemos daño a la gente. Así que quería cerrar un poquito la entrevista con algo que la verdad es que todos los temas son súper interesantes, pero ¿cómo se cuida al equipo que atendéis a niños que están, bueno, que fallecen? Es verdad que a lo mejor no es tan frecuente como nos pasa en adultos, pero al final lo habéis dicho, ¿no? Pues muchas seréis madres, muchos serán padres y al final cuando se muere un niño, pues eso, es contranatural, lo normal no es enterrar a los hijos, no lo dicen los padres, aunque sean un poquito más mayores, pues con un niño todo eso debe ser brutal y exacerbante y creo que los equipos necesitan, todos los equipos de cuidados paliativos creo que necesitan un cuidado especial, pero igual se me ocurre que en el ámbito pediátrico muchísimo más, ¿no? Sí. Bueno, nosotros acá en el equipo, ahí les tengo que contar una historia. Yo inicié a estudiar cuidado paliativo y todavía no era mamá. Cuando quedé embarazada de mi primera hija, yo dije, yo no puedo con esto. Sí, o sea, ¿cuál es la coherencia en decirle a una mamá, dale, sigue, la vida continúa, cuando esta mía
le pasa algo y detrás me voy yo, ¿sí? Ese fue como mi momento de crisis existencial. Mis 2 hijas se llevan muy poco, se llevan 1 año y medio, entonces pues al tiempo ya había nacido la segunda chiquita. Yo ahí me regresé a la pediatría general, al área hospitalaria, y ya cuando la niña menor tenía casi 1 año, yo dije, no, o sea, no, de verdad hay un compromiso mío, o sea, de verdad acá hay algo mío que yo no lo puedo dejar, ¿sí? Es como esta cosa que te suena en el pecho y no la podía dejar, pues yo tuve que tomarme esos 2 años de receso más o menos para asentar la cosa y decir, sí voy a poder, ¿sí? Sí voy a poder. Tuve la fortuna de que yo me fui a estudiar a Argentina y mi profesora del alma nos enseñó y nos obligaba un poco, es muy cultural de ellos, a que teníamos que tener un acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y casi que para mí eso se volvió una norma, o sea, yo tengo mi acompañamiento terapéutico desde hace 10 años que estoy dedicada exclusivamente a esto, por todo y por todo, por los momentos, por ganar herramientas, por momentos en que necesito, hay muertes que duelen mucho más que otras, ¿sí? Hay niños que impactan mucho más que otros, hay historias que son terriblemente dolorosas y que nos llegan al alma. Hay niños en los que yo he visto a mis hijas, sí, o sea, yo los veo y digo, oh, por Dios, tiene la edad de mi hija, los ojos de mi hija, los crespos de mi hija, y todo eso requiere que yo haya encontrado diferentes maneras de apoyarme. Hablo desde mi experiencia personal, entonces yo tengo acompañamiento terapéutico, más o menos cada 2, 3 meses, de repente, depende de cómo estén las cosas, pero además, pues yo hago meditación, yo tengo mis ejercicios de respiración, mis momentos de desconexión, de ir a la naturaleza, o sea, he encontrado la escritura, he encontrado maneras de hacerlo. Ahora, a nivel de equipo, nosotros tenemos momentos cuando hemos tenido procesos de final de vida o historias muy impactantes, hacemos estos momentos de sentarnos y decir, bueno, ¿cómo estamos? ¿Sí? ¿Cómo estamos? Tengo residentes rotando conmigo, entonces también educarlos a ellos en eso, ¿no? Entonces, bueno, sentémonos un momento, ¿cómo estamos con esta situación? ¿Necesitamos descansar? ¿Necesitamos mirar algo? ¿Quieren que nos tomemos un momento? O sea, hay días en que, no sé, hay un final de vida a media mañana y después de que acompañamos al final de vida, se acaba la jornada, así nuestro horario sea hasta las 3 de la tarde, o sea, ya ahorita necesitamos un receso, vamos a, no sé, vámonos a tomar un café, ¿no? Somos colombianos, entonces nos vamos a tomar un café, algo, pero sí es necesario hacer esos momentos de pausa, los he educado en el uso de aromaterapia, de respiración, y acá en la clínica tenemos un psicólogo, pues uno de los del área de psicología que nos apoya mucho. Cuando yo veo el equipo muy cargado, tanto a mi equipo de cuidado paliativo como al equipo de oncología, que trabajamos muy de la mano, yo le pido a él, le digo, necesitamos una intervención. Y pedimos ayuda. Creo que hay que aprender a pedir ayuda, creo que hay que aprender a leer la energía, nuestra propia energía. Y no sé si en España, pero yo he visto en Latinoamérica profes nuestros que trabajaron muchísimos años en cuidado paliativo, que fueron los pioneros y en algún momento se retiraron y se dedicaron a otras cosas porque la carga emocional puede ser grande. Entonces se dedican a la docencia, al área de gestión, a políticas públicas. Creo que hay que aprender a leer la energía y si en algún momento decimos, bueno, hasta aquí llegué yo, es muy válido y es muy respetable. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Natalia. Yo siempre digo que a mí me apasiona lo que hago, pero no sé si me voy a jubilar de esto. El tiempo dirá, ¿no? Y efectivamente lo voy viendo día a día, porque también tus circunstancias personales a veces hacen que quizás no estés capacitado en ese momento para desempeñar el trabajo, ¿no? Yo no soy madre, pero en el equipo ha habido varias enfermeras que estando dentro de la unidad han sido mamás y efectivamente lo han dejado. Algunas volverán, otras no. Y no solo quizás por ser madre, sino por la situación personal que cada uno esté viviendo, a veces te hace incapaz de gestionar la enorme carga emocional que va asociada a hacer paliativos, sea con la edad que sea. Entonces, yo creo que es verdad que es importante estar atento. Yo ya iba a la psicóloga antes de empezar en paliativos y cuando empecé a hacer este trabajo, la psicóloga me dijo, bueno, vamos a seguir siempre, ¿no? O sea, esto es una exposición constante al trauma, con lo cual, bienvenida a la cronicidad de la consulta. Y a mí me parece que es importante, porque al final
es una válvula de escape que yo creo que es bueno, es lícito. Yo abrazo mucho a mis perras cuando llego a casa. Para mí eso también es una importante válvula de escape. Y es verdad que tengo la suerte de tener un apoyo familiar que también me ayuda mucho. Y luego, a nivel de equipo, nosotros normalmente tenemos una reunión semanal que muchas veces se mantiene simplemente por desahogo. O sea, hay veces que no hay nada práctico de lo que hablar ni nada que gestionar, pero al final es hacer vínculo, es comentar sensaciones y muchas veces esa puesta en común y esa humanidad compartida de ver que efectivamente pues todos tenemos ese porcentaje, o sea, de sufrimiento añadido, pues te hace encontrar la capacidad de seguir y poder evaluar o sea, poder pasar tu duelo profesional de manera más eficiente. Y luego otra cosa que nosotros hemos puesto en marcha son unos grupos terapéuticos para acompañamiento en duelo y están hechos pensando en los padres, pero curiosamente para nosotros también está siendo un desahogo, porque al final generas un vínculo con esa familia, un vínculo que muchas veces es muy intenso y de repente de la noche a la mañana personas con las que estás compartiendo todas las semanas salen de tu vida porque el niño fallece. Entonces, en los grupos hemos encontrado una continuidad a eso que nos da soporte a todos y nos mejora a todos las herramientas de comunicación, de gestión del sufrimiento, de gestión de la carga emocional en general y me parece que es importante seguir cultivando todo eso, tanto a nivel profesional como a nivel personal, la verdad. Sí, yo creo que las instituciones también deberían ser un poquito más sensibles efectivamente, estamos constantemente expuestos al trauma. Obviamente, nosotros lo que hacemos cuando tenemos alguna pérdida de gente que, pues eso, hay siempre algún caso que es más tiempo, que ha pasado algo, o que tiene otro tinte que sí que a mí me gusta parar, reunir al equipo al día siguiente con la habitación vacía y hacer un cierre, porque una de las cosas que me pregunto yo es, ¿estaré yo haciendo un cierre bueno de todas las pérdidas que estoy viviendo? ¿O lo he ya automatizado tanto, lo he normalizado tanto? Sin ir más lejos, ayer estuve tomándome con una señora, calle de la Unidad, un café en la terraza, acaba de venir la peluquera, estaba ella espectacular, con sus pelos teñida, de verdad que era brutal, y hoy me la he encontrado prácticamente en agonía, ¿no? Y dices, y no es que no sienta nada, o sea, lo siento como natural, pero por una parte digo, estaré ahí paseando algo. A veces me pasa, ¿no? O sea, y el encuadre, lo que siempre también habréis tenido comentarios de estos, ¿no? De, oh, ¿cómo te puedes dedicar a eso? ¿Cómo lo haces? Y qué fuertes. Y yo muchas veces digo, no creo que en mi caso sea cuestión de fuerza, sino de encuadre, de decir, joder, pues mira, por lo que sea, por H, por B. A mí esto me sedujo desde que era residente, vi la necesidad de hacer esto y de que había muy poquita gente haciéndolo y que la gente moría fatal. Y como que me encuadro en esa misión, por así decirlo, de hacerlo lo mejor posible y ahí estoy, y soy consciente de que yo no estoy triste porque no puedo vencer a la muerte, ya sé que no puedo vencer a la muerte en la enfermedad, ¿no? Y a mí eso como que me da mucha ecuanimidad, me vuelve siempre al centro, pero siempre me lo pregunto, en plan, ¿estaré haciendo yo un poco de bypass? Porque claro, no es muy normal ayer estarme tomando un café y hoy no poder hablar con la señora, que habrá parte de cosas que nos acostumbremos, pero es verdad que eso se puede quedar si no lo cuidas o no eres consciente de ello y luego generar una herida, un trauma mayor, ¿no? Bueno, chicas, ha sido un placer. He aprendido muchísimo. La verdad es que tenía muchas ganas. Pero normalmente cuando invito a la gente más o menos ya sé de lo que voy a hablar porque, bueno, puedo saber más o menos, pero esto me ha dejado muchas cosas alucinada y con ganas de saber más incluso. Me parece genial. Felicidades por vuestro trabajo, porque creo que todos en paliativos hacemos buen trabajo, pero paliativos pediátricos me parece que es como la guinda. No sé si hay algo más que queráis aportar que no habíais dicho, que no os haya preguntado. Es vuestro momento, vuestro espacio. No, realmente Silvia, pues agradecerte este espacio. Sí, recibimos continuamente cómo hacemos lo que hacemos y a veces yo también me lo pregunto, ¿cómo hago lo que hago?
Y de acuerdo con Alba, sé que de esto no me voy a jubilar, lo tengo claro, solo que no sé hasta cuándo. Todavía tiene sentido para mí, todavía lo disfruto, entiéndenme el disfrutar, ¿no? Porque pues, no hay disfrute en el sufrimiento, pero disfruto cada día tener la posibilidad de estar ahí con esas familias. Todavía sigue teniendo mucho sentido para mí esto que hago todos los días. Mientras tenga sentido, ahí estaré y quizá algún día ya no lo tenga. Pero mientras tanto, acá estamos. Acá estoy. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Gracias a ti, mucha fuerza y ojalá que sí. Yo sí me veo jubilándome de paliativista, la verdad. Igual es que no es tan intenso como los pediátricos, hay de decirlo, pero yo sí me veo, de momento. Pero también es verdad, hasta que tenga sentido. En el momento que no tenga sentido o vea que algo cambia, pues evidentemente no. Alba, ¿alguna cosilla que te haya quedado por decir? Agradecerte, Silvia, por dar el espacio a esto, porque es verdad que yo creo que también todos, ¿no?, los que nos dedicamos a los paliativos tenemos una importante labor divulgativa, porque todavía es mucho el desconocimiento y quizás en el caso de los paliativos pediátricos más. Yo dejo la puerta abierta, consta lo de jubilarme, siempre digo, no lo sé, veremos día a día, pero sí que es verdad que pienso, bien entendido, que es un trabajo muy bonito. Es un trabajo muy bonito. La conexión con las familias, la conexión con los niños, a mí me parece un privilegio. Yo aprendo cosas todos los días. Creo que me ayuda a vivir mejor, más consciente de lo que tengo y de la necesidad de disfrutarlo, porque nunca se sabe lo que va a pasar. Y comparto con Natalia lo del sentido. Mientras siga teniendo ese sentido y mientras yo siga viendo luz en esto y pueda ayudar a ver luz a la gente a la que acompaño, pues seguiré aquí, y en el momento en el que eso no sea así, efectivamente será el tiempo de dejar que otra persona pueda aportar eso. Pero bueno, creo que deberíamos de intentar ayudar a la gente, sobre todo socialmente, de cambiar la visión, de creer que este es un trabajo terrible, porque tiene una parte preciosa, a pesar del sufrimiento y de la carga emocional, tiene una parte que es muy bonita. Totalmente. Mucho marketing al principio, mucho luchar con familias, compañeros, pero luego el retorno es, vamos, impresionante. Y yo me di cuenta, siendo residente, que la satisfacción que tuve, ese brillo cálido, esa sensación de plenitud y de que estoy haciendo lo que quiero hacer, no me lo hizo, vamos, no me lo provocó el diagnóstico más brillante que haya hecho en mi carrera profesional como internista, sino llevar un proceso de final de vida, que la persona muriera razonablemente bien, sin sufrimiento, y acompañar a esa familia. Ahí fue cuando a mí dice, algo está por aquí resonando y no es ser house en ningún caso, ¿no? Así que efectivamente tenemos una responsabilidad. Este podcast va de eso, de intentar formar e informar, y no solo a población general, sino que probablemente muchos profesionales, muchos sanitarios se beneficiarían de escucharlo. Y otra vez os doy las gracias y os mando un abrazo gigante a las dos. Muchas gracias. Gracias.